Dice, en el laboratorio de biología de una prestigiosa universidad se busca explicar el experimento realizado por Stanley Miller y Harold Urey, quienes demostraron que las biomoléculas esenciales para la vida como los aminoácidos se pueden sintetizar al, al simular las condiciones de la atmósfera primitiva. Si el experimento resulta bien, se demostraría que compuestos, bien, mediante un proceso de polimerización dieron lugar a macromoléculas que con el tiempo adquirieron capacidades de autorreplicación y generaron un proceso evolutivo que dio lugar a las primeras moléculas de, que luego formarían con las mismas características químicas actuales. Muy bien. Ahora sí, con esto tienen un minuto para responder. Muy bien, comenzamos la revisión, ya comenzamos la revisión. Aquí me estoy dando cuenta que hay una variedad de respuestas, ¿sí? Vamos a ir viendo las respuestas que me han dado. Bueno, Daniel Jiménez me comenta que es la D. May Mendoza me comenta bueno, empezamos desde acá ya. Desde Melanie. Melanie me comenta que es la D. Jennifer la C. Nicole la C. Dayana la C. Darío la A. Pamela Rivera la C. Bueno, Nicole me dice que la primera molécula es la de ARN. Sí, Elian me dice también que es la C. Doménica me dice que es la B. Lisbeth la A. Lilibet la A. Cristian la C. Steven la C. Y Sara me dice que es la D. Sara Aguilera me comenta que es la D. Bueno, entonces, este está bastante interesante porque casi que me han dado todo el alfabeto. Quiere decir que hay bastantes dudas en este. Así que mucha atención, aquí vamos a aclarar todas sus dudas. Vamos a explicar un poquito acerca de esto. Las teorías sobre el origen de la vida. Bueno, existen varias teorías como la panspermia, la autogénesis, la teoría del diseño inteligente o también llamada creacionista, etcétera. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en las teorías sobre el origen de la vida, exactamente en la teoría quimiosintética. ¿Ok? Bien, la teoría quimiosintética habla de que al principio, esto es hace miles de millones de años, no existía oxígeno en el aire, no existía ni un solo ser vivo, esto es a lo que se le conoce como la atmósfera primitiva. La atmósfera primitiva tenía exactamente estos gases en el aire. La atmósfera primitiva, acuérdense bien de esto. Aunque no tiene que ver con este ejercicio, pero siempre les digo que se acuerden de esto. En la atmósfera primitiva, cuando no habían seres vivos, no existía oxígeno. Es muy importante recordar lo que puede ir incluido en alguna otra pregunta referente a la teoría quimiosintética o también llamada de Oparin. Bien, no existían oxígeno. Lo que existía era gas metano, gas de hidrógeno, amoníaco y existía también vapor de agua. Ahora bien, también la atmósfera primitiva era muy caliente, pasaba de los 100 grados centígrados. Sin embargo, cuando ya comenzó a enfriarse, el agua ya dejó de estar en estado gaseoso. Cuando bajó de 100 grados centígrados, el agua se comenzó a condensar y pasó a estado líquido. Por lo tanto, comenzó a haber una lluvia. Una lluvia que iba arrastrando consigo no solamente el agua, sino también el metano, el amoníaco y el gas hidrógeno. Esta lluvia cayó en el suelo formando los primeros mares y los primeros ríos. Ahora, en uno de esos tantos mares y ríos que se fueron formando, se creó lo que se conoce como el caldo primitivo, que es, por así decirlo, un segmento de agua en donde se encontraron estos cuatro elementos químicos. ¿Sí? A esto lo llamamos el caldo primitivo. Luego, todos estos elementos químicos que estaban conformando este caldo primitivo en un segmento de agua, sufrieron el ataque no es el ataque de Zeus, no, es el ataque de tormentas eléctricas. Hubieron tormentas eléctricas en aquel momento que dieron contra este caldo primitivo y provocó que haya una reacción química entre estos cuatro elementos. Bien, provocando que se produzcan aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas, biomoléculas que están formadas por aminas y por ácidos, de ahí viene el nombre aminoácido. Bueno, las aminas tienen base en el amoníaco y los ácidos en el carbono, hidrógeno y el oxígeno. En otras palabras, estos componentes químicos se separaron y se volvieron a juntar formando aminoácidos. Los aminoácidos tienen el poder de polimerizar, es decir,
juntarse para formar moléculas más grandes. Moléculas más grandes como las proteínas, a las que conocemos como macromoléculas. No es muy difícil de recordar esto. La proteína está formada por muchos aminoácidos, por lo tanto es una macromolécula porque al estar formada por tantos aminoácidos se hace grande, entonces es una macromolécula. Los aminoácidos en cambio son unidades pequeñas, unas moléculas pequeñas que tienen el poder de polimerizar, que significa el término poli viene de varios, ¿no? Sí, poli, varios. O sea, quiere decir que se van formando entre varios, van polimerizando para formar una macromolécula como las proteínas o como los ácidos nucleicos, que también son macromoléculas, fruto de una polimerización de moléculas más pequeñas. Bien, los ácidos nucleicos son el ARN y el ADN. Ahora bien, hay que recordar bien esto, miren, el ARN y el ADN se formaron uno después de otro. De acuerdo a estudios científicos se ha demostrado que el ADN es más complejo. Al ser más complejo se entiende que debió haberse formado mucho después. Cada vez las investigaciones científicas comprueban más que el ARN, por ser una molécula mucho más simple, se tiene que haber formado mucho antes, ¿ok? Muy bien, por lo tanto, con toda esta información que les acabo de dar, me estoy olvidando, ¿no? De ahí vinieron las células procariotas y de ahí procedieron las células eucariotas y de ahí, gracias a la evolución, se fueron formando todos los seres vivos de la Tierra, incluidos los seres humanos. Muy bien, con esto yo creo que ya estamos preparados. Oh, me está faltando una parte más, ¿sí? Por cierto, hubo un científico llamado Stanley Miller que en Estados Unidos recreó esta atmósfera primitiva en un experimento de laboratorio, ¿sí ven? Aquí evaporó agua, hirvió agua para que el vapor de agua llegue a este segmento de acá arriba, en donde también había ubicado metano, amoníaco y gas hidrógeno. Con electrodos, recreó las tormentas eléctricas de las que les hablé hace un momento y luego con un condensador hizo que estos gases se vuelvan líquidos nuevamente para revisar si efectivamente se habían creado los aminoácidos. Y ese experimento demostró que era cierto lo que decía Oparin en su teoría quimiosintética, que efectivamente se habían formado aminoácidos a partir del metano, del amoníaco, del hidrógeno y del vapor de agua. Listo. De todo eso es de lo que está tratando este ejercicio. Ahora muy bien. Este ejercicio tiene respuestas muy diversas, así que le voy a poner mucho cuidado para explicárselos bien bonito. Dice, en el laboratorio de biología de una prestigiosa universidad se busca replicar el experimento realizado por Stanley Miller. Van a replicar el experimento del que les hablé hace un momento. Bien, aquí viene la parte que confunde un poquito, por favor. Escuchen bien, aquí viene la parte que confunde. El experimento de Stanley Miller toma moléculas inorgánicas como el metano o el amoníaco. No, el metano es orgánico. Como el amoníaco, ¿sí? Toma moléculas inorgánicas como el amoníaco o el gas hidrógeno y esas moléculas inorgánicas se terminan convirtiendo en aminoácidos que son moléculas orgánicas. Entonces, el paso de amoníaco a aminoácido, eso es un paso de inorgánico a orgánico. Y eso es lo que demostró el experimento de Miller. Sin embargo, aquí los confunden un poco. Y dice, si el experimento resulta bien, se demostraría que compuestos, según el experimento de Miller, aquí debería ir compuestos inorgánicos. Sin embargo, miren lo que dice más adelante. Mediante un proceso de polimerización dieron lugar a macromoléculas. Mucha atención. Los compuestos inorgánicos no polimerizan. Sí, aunque al principio parecía que iban a hablar del amoníaco o del hidrógeno, diciendo que esos se juntaron para formar moléculas orgánicas, en realidad no está hablando de eso. Aquí debe ir orgánico, ¿sí? Por favor, porque está hablando de polimerización y de formar macromoléculas, y eso lo hacen las moléculas orgánicas, las inorgánicas no lo hacen. Bien, eso quiere decir que la A y la B no pueden ser, están entre la C y la D. Dice, con el tiempo adquirieron capacidades de autorreplicación. Eso es propio de los ácidos nucleicos. Listo. Y aquí lo único que tenemos que descifrar es qué fue primero, el ARN o el ADN. Como les indiqué, la ciencia ha demostrado que el ARN es mucho más simple. Por lo tanto, por lógica se deduce que el ARN se formó primero y el ADN después. Listo. Entonces la C es la respuesta correcta.